El aire de Valencia olía a sal y a algo más, algo metálico y desconocido que se le agarraba a la garganta a Leonor, o Leo, como prefería que la llamasen. A sus 16 años, el traslado desde el barrio más humilde y diverso donde había crecido en otra ciudad hasta este enclave residencial de clase media alta, con sus calles flanqueadas por naranjos impecables y edificios señoriales, se sentía como aterrizar en un planeta alienígena. Su madre Amara, una mujer de sonrisa cálida y manos fuertes, curtidas por años de trabajo como enfermera, había conseguido un puesto en el hospital cercano, una oportunidad que no podían rechazar. Pero cada mañana, al cruzar el umbral del Instituto de Enseñanza Secundaria Ausías March, un edificio imponente de ladrillo Bistock que parecía observar a Leo con fría indiferencia, el olor a sal se desvanecía, reemplazado por una tensión palpable que se adhería a su piel morena. Su pelo afro, una nube oscura y orgullosa, que a veces intentaba domar en trenzas apretadas y otras dejaba libre desafiando las miradas, era a menudo lo primero que la gente notaba. Ojos grandes, almendrados, de un marrón profundo, solían escrutar el entorno con una cautela aprendida, aunque guardaban una chispa de curiosidad y una determinación que se negaba a extinguirse. Los primeros días fueron un borrón de caras nuevas, pasillos laberínticos y el murmullo constante de conversaciones ajenas. Fue en la cafetería, durante el primer recreo, cuando sintió el peso de una mirada particular. Adrián. Era fácil identificarlo como el epicentro de la popularidad. Alto, de facciones angulosas que las chicas de su corrillo consideraban atractivas, vestido con ropa de marca que gritaba el estatus de su familia. Su piel blanca parecía casi translúcida bajo los fluorescentes del techo. Cuando sus ojos azules, fríos como el hielo, se posaron en Leo, una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. No dijo nada, pero el mensaje fue inequívoco. Leo apretó entre sus dedos el pequeño amuleto de Senegal que le había regalado su abuela, una concha de cauri pulida, y desvió la mirada, el nudo familiar instalándose en su estómago. El incidente que marcó el inicio oficial de la hostilidad ocurrió una semana después, en clase de gimnasia. Formaban equipos para un partido de baloncesto. El profesor, un hombre con más entusiasmo que atención, pidió 2 capitanes. Adrián, por supuesto, fue uno. El otro, un chico llamado David, parecía más amable. Al elegir, los nombres volaban, pero el de Leo permanecía en el aire, denso, pesado. Adrián, con una media sonrisa, finalmente dijo, arrastrando las palabras: «Bueno, alguien tiene que quedarse con ella, para que no desentone tanto el equipo perdedor». Las risas de su grupo resonaron en el gimnasio. Leo sintió la sangre subirle a las mejillas, un calor que no tenía nada que ver con el ejercicio. No era solo la exclusión, era el matiz en su voz, el desprecio apenas velado en la palabra ella. Supo, con una certeza helada, que Adrián la había señalado. A partir de ese día el acoso se volvió sistemático, una lluvia fina y persistente que calaba hasta los huesos. Adrián era el director de orquesta, pero su grupo, Marta con su risa estridente y Carlos, el músculo silencioso, eran sus solícitos intérpretes. Eran los insultos susurrados al pasar por el pasillo: africana! Negrita, te has perdido. Vuelve a la selva. Eran las mesas vacías a su alrededor en el comedor, como si su mera presencia fuera contagiosa. Eran los trabajos de grupo donde siempre sobraba o donde la incluían a regañadientes para luego ignorar sus aportaciones. El ciberacoso no tardó en llegar. Memes ofensivos con su foto, sacada a traición, circulaban por grupos de WhatsApp de la clase, a los que ella, obviamente, no pertenecía, pero cuyas hirientes capturas de pantalla siempre encontraban la manera de llegar a su móvil, enviadas anónimamente o por algún espectador con una pizca de remordimiento. Comentarios crueles aparecían bajo perfiles falsos en las pocas redes sociales que usaba. Leo intentó todas las estrategias que se le ocurrieron: ignorarlos, encogerse, fingir que no le afectaba, pero el dolor era una espina clavada en el pecho. Intentó ser invisible, bajando la mirada, caminando pegada a las paredes, pero su piel, su pelo, la hacían destacar en aquel mar de uniformidad. A veces una rabia sorda bullía en su interior y respondía con un sarcasmo afilado que los sorprendía momentáneamente, pero que a menudo solo servía para avivar más el fuego de su crueldad. Su mundo interior se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Por qué yo? ¿Qué les he hecho para que me odien tanto solo por mi piel, por mi pelo?
El amuleto de su abuela se convertía en su único confidente en los recreos solitarios, sus dedos repasando la superficie lisa mientras intentaba construir un escudo invisible. Su rendimiento escolar, antes notable, empezó a resentirse. La concentración se le escapaba entre los dedos, reemplazada por una ansiedad constante y el temor a la siguiente humillación. Las noches se llenaban de insomnio, dando vueltas en la cama, reviviendo cada burla, cada mirada de desdén. La imagen de Adrián con su sonrisa despectiva se grababa en sus párpados cada vez que intentaba cerrarlos. Amara, su madre, no tardó en notar la sombra que se había instalado en los ojos de su hija, la alegría menguante, el silencio pesado en casa. Observaba cómo Leo apenas probaba la cena, cómo sus hombros se encorvaban ligeramente, como si llevara un peso invisible. —¿Qué pasa en ese instituto, Leonor? Le preguntó una noche, mientras trenzaba con suavidad el cabello de Leo, sus dedos expertos deshaciendo los nudos del día, un ritual que ambas atesoraban. Leo se encogió de hombros, la mirada fija en un punto de la pared, pero la calidez del contacto, el olor familiar del aceite de karité que usaba su madre, un aroma que evocaba seguridad y hogar, deshicieron sus defensas. Las lágrimas brotaron, silenciosas al principio, luego en sollozos ahogados que sacudían su cuerpo menudo mientras relataba el infierno cotidiano, las palabras tropezando unas con otras en su prisa por salir. Amara la escuchó sin interrumpir, su rostro endureciéndose con cada palabra, sus manos deteniendo el trenzado para abrazar con fuerza a su hija. Conocía el racismo. Lo había vivido en su propia piel al llegar a España años atrás. Las miradas, los comentarios, las puertas que se cerraban. Pero oírlo infligido a su hija, a su pequeña Leo, era una herida distinta, más profunda, más dolorosa. «Tu piel es hermosa, Leo, y tu cabello es una corona», le dijo, su voz vibrante de emoción contenida, apartándole con ternura los mechones húmedos de la frente. «Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Nunca. Pero este mundo es duro, hija mía, y a veces hay que luchar con más inteligencia que fuerza. Y nunca, nunca estás sola. Me tienes a mí. Y encontraremos la manera». Animada por Amara y sintiendo que ya no podía soportar más la carga en soledad, Leo decidió que debía actuar. El primer intento fue desalentador. Intentó hablar con su tutor, el profesor de gimnasia, el mismo que había permitido la humillación inicial en la elección de equipos. El hombre la escuchó con impaciencia, revisando unos papeles mientras ella hablaba, restándole importancia a sus palabras. «Son cosas de críos, Leonor», dijo finalmente con una palmada condescendiente en el hombro que la hizo retroceder internamente. «No seas tan sensible. Adrián es un poco bromista, ya sabes cómo son los chicos a esta edad, pero no creo que tenga mala intención. Intenta integrarte más». La decepción fue un golpe amargo, una losa fría sobre su incipiente esperanza. ¿Cómo podía ser tan ciego, tan insensible? Fue Carmen, la profesora de literatura, quien notó algo más profundo que una simple sensibilidad. Era una mujer de mediana edad, de mirada inteligente y sonrisa amable, que raramente llegaba a sus ojos cuando detectaba una injusticia. Conocida por su pasión por los libros y su agudo sentido de la justicia, observaba a sus alumnos no solo como receptores de conocimiento, sino como seres humanos complejos, con sus propias batallas internas. Vio el aislamiento progresivo de Leo, las miradas furtivas y crueles de Adrián y su grupo, la tensión que se mascaba en el aire cuando estaban cerca, cómo la luz en los ojos de Leo se iba apagando semana tras semana. Un día, después de clase, mientras Leo recogía sus cosas con una lentitud que denotaba un profundo cansancio del alma, Carmen se acercó a su pupitre. «¿Todo bien, Leo? Últimamente te veo un poco apagada. Sabes que puedes hablar conmigo si algo te preocupa». La pregunta, formulada con genuina preocupación y sin paternalismos, tomó a Leo por sorpresa. Dudó, el miedo a las represalias, a que hablar solo empeorara las cosas, luchando con la necesidad desesperada de ser escuchada, de encontrar un aliado. Finalmente, con voz apenas audible, mirando sus manos en lugar de a la profesora, empezó a hablar. No fue un torrente como con su madre, sino un relato más contenido, casi factual, de los incidentes. Carmen la escuchó con atención, sin juzgar, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose más seria a medida que Leo hablaba. Le ofreció su despacho como un lugar seguro donde hablar si lo necesitaba y le dio un consejo práctico, casi como una estrategia de resistencia. «Documenta todo, Leo. Fechas, horas, lugares, qué dijeron exactamente, quiénes estaban presentes.
A veces la palabra escrita, la prueba, es el arma más poderosa contra la impunidad. Por primera vez en semanas, Leo sintió una minúscula llama de esperanza, frágil pero persistente. No estaba completamente sola en aquel hostil universo escolar. El apoyo de Carmen, aunque discreto al principio para no alertar innecesariamente a Adrián, le dio a Leo un nuevo impulso. Empezó a anotar cada incidente en un cuaderno viejo que Amara le compró, cada insulto, cada empujón accidental en los pasillos, cada publicación hiriente en redes sociales, detallando la fecha y el contexto. La lista crecía dolorosamente, y con ella una extraña mezcla de tristeza por tener que hacerlo y una creciente determinación. Un día, durante una presentación oral en clase de literatura sobre la injusticia y el prejuicio en Matar a un ruiseñor de Harper Lee, Adrián, sentado en la primera fila con su habitual aire de superioridad, intentó interrumpirla con un comentario sarcástico. «Te identificas mucho con los personajes oprimidos, Leonor?» «Normal, con esa pinta». La clase contuvo la respiración, esperando la reacción. Antes, Leo se habría encogido, quizás habría perdido el hilo de su exposición. Pero esta vez, sintiendo la mirada alentadora de Carmen desde su mesa al fondo del aula, respiró hondo. «Sí, Adrián», respondió, su voz sorprendentemente firme, clara, resonando en el silencio repentino. «Me identifico con cualquiera que luche por la dignidad frente a la ignorancia y el prejuicio, algo que quizás tú deberías intentar leer con más atención, en lugar de solo mirar los dibujos, si es que llegas a tanto». Un silencio tenso, casi eléctrico, se apoderó del aula. Adrián la miró fijamente, sus mejillas enrojeciendo ligeramente bajo su piel pálida. Estaba acostumbrado a que sus bromas fueran recibidas con risas cómplices o sumisión temerosa, no con un desafío directo y articulado que además cuestionaba su inteligencia. Algunos compañeros la miraron con una mezcla de asombro y una incipiente admiración. Sofía, una chica callada de gafas grandes que se sentaba cerca de Leo y que a menudo desviaba la mirada durante los episodios de acoso, esta vez sostuvo la suya por un instante, una chispa de algo parecido al apoyo, o al menos a la sorpresa respetuosa, en sus ojos. Fue una pequeña victoria, pero su sabor para Leo fue inmenso. Había encontrado una rendija de su voz. La excursión del instituto al Parque Natural de la Albufera estaba programada para la semana siguiente. Era una tradición anual, una jornada teóricamente dedicada a la observación de aves, el aprendizaje sobre los arrozales y el ecosistema del humedal, pero que para muchos alumnos significaba simplemente una excusa para no asistir a las clases habituales y pasar el día al aire libre. Leo había pensado seriamente en no ir, en fingir una enfermedad repentina, pero Amara, con su mezcla de ternura y firmeza, la convenció. «No dejes que te roben también esto, cariño. Es un lugar hermoso. Disfruta del día. Abre los ojos, observa, aprende, y mantente alerta, siempre alerta». Adrián, envalentonado por el desafío de Leo en clase y necesitando reafirmar su dominio ante su grupo, que había presenciado su momentánea pérdida de compostura, vio la excursión como la oportunidad perfecta para una lección definitiva. Su plan era simple en su crueldad y cobardía: robar la mochila de Leo. Sabía que ella llevaba allí su móvil, su cuaderno de anotaciones, el arma secreta que Carmen le había aconsejado y probablemente el pequeño amuleto de concha que a veces jugueteaba nerviosamente en sus manos. La escondería en algún lugar apartado, cerca de las acequias o entre los densos cañaverales, con la intención de que entrara en pánico al buscarla, de que se perdiera o simplemente de humillarla una vez más ante todos. El día de la excursión amaneció con un sol radiante, el cielo de un azul intenso típico valenciano. El aire fresco olía a tierra húmeda y a la vegetación de los humedales. Los autobuses del instituto llegaron al embarcadero del Palmar y los alumnos, entre risas y empujones, se dispersaron en grupos más pequeños, cada uno con un monitor asignado. Leo intentó mantenerse cerca de Carmen o de algún grupo de profesores, pero, en la confusión de una actividad de orientación por senderos estrechos que serpenteaban entre los arrozales, se encontró momentáneamente más aislada, con solo un puñado de compañeros más rezagados cerca. Leo intentó mantenerse cerca de Carmen o de algún grupo de profesores, pero en la confusión de una actividad de orientación por senderos estrechos que serpenteaban entre los arrozales, se encontró momentáneamente más. Notó las miradas cómplices y las risitas contenidas entre Adrián, Marta y Carlos. Su instinto, agudizado por meses de alerta constante, le gritó peligro.
Adrián esperó su momento con la paciencia de un depredador. Cuando Leo se detuvo un instante a observar el vuelo elegante de una garceta real sobrevolando un campo de arroz inundado, él se deslizó por detrás, silencioso. Con un movimiento rápido y brusco, le arrebató la mochila de los hombros de un tirón y echó a correr hacia una zona más densa de vegetación, alejándose del sendero marcado por los monitores. —gritó Leo. Más por sorpresa que por otra cosa al principio. Luego, la comprensión y la furia la invadieron. —¡Devuélvemela, Adrián! —exclamó, la voz rota por la indignación, mientras corría tras él, el corazón latiéndole con una mezcla de rabia y miedo. Lo vio desviarse hacia un área que los monitores habían advertido explícitamente como inestable y potencialmente peligrosa, cerca de un canal de riego profundo y con bordes resbaladizos. Adrián se rió, una risa desagradable y triunfante que se perdió entre los juncos altos. —Ve a buscarla tú misma, negrita —gritó con sorna, sin detenerse—. A ver si te orientas tan bien como dicen que lo hacéis en África. Y con un gesto despectivo y teatral, sin siquiera mirar atrás, lanzó la mochila de Leo con fuerza hacia el borde de un arrozal inundado, un poco más allá del canal. Pero en su arrogancia y su prisa por escapar y regodearse de su hazaña, Adrián calculó mal el terreno resbaladizo cubierto de limo verde. Al girarse bruscamente para asegurarse de que Leo lo veía y para disfrutar de su previsible desesperación, su pie patinó violentamente en el barro arcilloso. Intentó mantener el equilibrio, agitando los brazos de forma cómica, pero fue inútil. Con un grito ahogado, una mezcla de sorpresa y terror, cayó torpemente por la pequeña pero empinada pendiente que bordeaba el canal. Se oyó un chasquido seco, horrible, y un grito de dolor agudo, muy diferente a sus habituales bravuconadas. Su móvil, el último modelo que siempre ostentaba, salió despedido de su mano y aterrizó con un chapoteo sordo en el agua turbia y verdosa del canal, hundiéndose rápidamente. Leo se detuvo en seco, el aliento atascado en la garganta. Por un instante fugaz, una oleada de satisfacción salvaje, oscura y primitiva, la recorrió. Se lo merecía, cada burla, cada insulto, cada lágrima contenida. Pero el gemido de dolor de Adrián, genuino, despojado de toda su arrogancia habitual, cortó el aire y atravesó su rabia. Se acercó con cautela, el corazón aún desbocado, hasta el borde del terraplén. Adrián yacía en una postura extraña y antinatural al pie de la pendiente, casi en la orilla del canal, agarrándose el tobillo con ambas manos, el rostro pálido como el papel y contraído por el dolor. Su arrogancia se había esfumado por completo, reemplazada por una expresión de puro pánico, mientras miraba el agua donde había desaparecido su teléfono y luego a su pie, que ya empezaba a hincharse de forma alarmante dentro de la zapatilla de marca. —¡Ayúdame! —gimió, la voz temblorosa, casi infantil. —Por favor, creo que me lo he roto. No siento los dedos. Había lágrimas en sus ojos azules, lágrimas de dolor y miedo. Leo lo miró. La mochila, su mochila, estaba a unos metros de él, a salvo en tierra firme, cerca de donde la había lanzado, pero él estaba claramente herido, incapacitado. El sol empezaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de la albufera de tonos anaranjados y púrpuras intensos. Pronto anochecería. Estaban lejos del grupo principal, fuera de los senderos habituales. Nadie los había visto. Podría simplemente dar media vuelta, recuperar su mochila con su valioso cuaderno y su amuleto e irse. Dejarlo allí, a merced de su propia estupidez. Sería justicia, ¿no? Una justicia poética y largamente esperada. Pero la imagen de su madre, la firmeza y la compasión en su voz diciéndole «nunca estás sola, lucha con inteligencia», resonó en su cabeza. Y las palabras de Carmen sobre la dignidad, sobre no rebajarse al nivel de quienes te hieren. ¿Qué clase de victoria sería esa? Convertirse en alguien como él, capaz de abandonar a otro ser humano en apuros por mucho que ese ser humano le hubiera hecho daño. La idea le revolvió el estómago. Respiró hondo, el aire fresco del atardecer llenando sus pulmones. «No te muevas», dijo, su voz sorprendentemente firme, más de lo que se sentía por dentro. «Voy a buscar ayuda». Adrián la miró con una mezcla de incredulidad y un atisbo de algo que podría ser alivio, el dolor y el miedo luchando en sus ojos. No dijo nada, solo un leve asentimiento casi imperceptible, mientras Leo, después de recoger rápidamente su mochila, se giraba y echaba a correr. No hacia la seguridad del grupo principal para contar su victoria,
sino de vuelta por el sendero irregular, hacia el último lugar donde había visto a Carmen y a los otros profesores, su corazón martilleando una melodía confusa de rabia residual, miedo persistente y una extraña, nueva y pesada determinación. No era un rescate heroico lo que tenía en mente, no sentía compasión por él en ese momento, sino un imperativo moral que se alzaba por encima de su deseo de venganza. Nadie merecía ser abandonado así, herido y solo, ni siquiera Adrián. No fue un rescate de película. Leo no lo sacó en brazos, ni le hizo un torniquete improvisado. Simplemente corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que encontró a Carmen, que ya empezaba a preocuparse por la tardanza de algunos alumnos rezagados. Con la voz entrecortada por la carrera y la emoción contenida, Leo explicó lo que había sucedido, omitiendo la provocación inicial de Adrián y el robo de su mochila. Eso podría esperar, pero siendo clara y precisa sobre su caída y su posible lesión. Está allí, jadeó, señalando vagamente, cerca del canal viejo, el que está más alejado. Se cayó y creo que se ha roto el tobillo, y su móvil se ha caído al agua. Carmen actuó con la rapidez y la eficiencia que la caracterizaban. Mientras un monitor se quedaba con el grupo principal, ella junto con otro profesor y Leo, que insistió en acompañarlos para indicar el lugar exacto, se adentraron de nuevo por los senderos menos transitados. La preocupación era visible en el rostro de la profesora. Guiados por las indicaciones precisas de Leo, que a pesar de la tensión había registrado bien el entorno, encontraron a Adrián. Estaba tiritando, no solo de frío a medida que la temperatura bajaba con el sol, sino también de miedo y dolor. Su tobillo estaba visiblemente deformado e hinchado. La imagen de su salvadora inesperada, la chica a la que había atormentado sin piedad durante meses, volviendo con ayuda, debió ser una píldora increíblemente difícil de tragar. Mientras los profesores lo evaluaban con cuidado y llamaban a los servicios de emergencia del parque, sus ojos buscaron los de Leo. Ella sostuvo la mirada, tranquila, sin rastro de triunfo o regodeo, solo una profunda fatiga y una seriedad que lo desconcertó. En ese momento, bajo el cielo crepuscular de la Albufera, la dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. El incidente de la Albufera tuvo réplicas inmediatas y profundas en el microcosmos de Lies-Ausias-March. Adrián fue trasladado al hospital. El diagnóstico confirmó una fractura de tobillo con complicaciones que requeriría cirugía y una larga rehabilitación. La historia corrió como la pólvora por el instituto al día siguiente, adornada y distorsionada con todo tipo de rumores y especulaciones. Algunos, los más leales a la figura ahora caída de Adrián, intentaron culpar a Leo, insinuando que lo había provocado, que lo había empujado o que lo había abandonado a su suerte. Pero la versión oficial de los profesores presentes y la propia lógica de la situación, la mochila de Leo encontrada cerca de donde él cayó, el hecho incontestable de que fue ella quien dio la alarma y guió a los rescatistas, empezaron a pintar un cuadro muy diferente. El intento de robo de la mochila, que Adrián había planeado como una humillación más, se convirtió irónicamente en la prueba de su propia malicia y estupidez, el catalizador de su propia desgracia. Don Gonzalo, el padre de Adrián, apareció en el hospital y luego en el instituto como un huracán de indignación y prepotencia, su rostro congestionado por la furia. Intentó amedrentar al director del centro, amenazó con demandar al instituto por negligencia y falta de supervisión, exigió que se castigara severamente a quienes hubieran incitado o provocado a su pobre hijo herido. Su arrogancia era un eco magnificado de la que solía exhibir Adrián, pero esta vez chocó contra un muro de hechos y una nueva determinación por parte de la dirección del centro, en gran parte gracias a la firmeza y la meticulosa preparación de Carmen. Se convocó una reunión formal unos días después, cuando Adrián ya había sido operado y estaba de vuelta en casa, aunque inmovilizado. En el despacho del director la tensión era casi palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Estaban presentes el director, un hombre de aspecto habitualmente cansado, pero que ahora mostraba una nueva resolución en la mirada. Carmen, serena y con una carpeta llena de documentos sobre su regazo. Amara, sentada muy erguida al lado de Leo, transmitiéndole fuerza y calma con una leve pero constante presión en el brazo. Y en el otro lado de la mesa, Adrián, pálido, visiblemente incómodo con el pie escayolado apoyado en un taburete, acompañado por un don Gonzalo que fulminaba a todos con la mirada, especialmente a Leo y a Carmen.
Don Gonzalo tomó la palabra primero, sin esperar a ser invitado, su vozarrón llenando la pequeña estancia, hablando de la intachable reputación de su familia, de la fragilidad emocional de su hijo tras el terrible accidente, de cómo todo era un gigantesco malentendido magnificado por niñatas resentidas y profesoras con demasiado tiempo libre. Cuando finalmente terminó su perorata, el director, con una calma que contrastaba con la agitación de don Gonzalo, miró a Carmen. Ella, con tranquilidad, pero con una autoridad innegable, expuso los hechos. Abrió su carpeta y presentó el cuaderno de Leo, donde estaban meticulosamente anotados meses de acoso. Mostró las capturas de pantalla del ciberacoso, los mensajes crueles, los memes denigrantes. Detalló con fechas y descripciones precisas los insultos verbales, los actos de exclusión, la intimidación. Habló del patrón de comportamiento de Adrián, no solo hacia Leo, sino también, aunque de forma menos sistemática, hacia otros alumnos que en el pasado habían sido considerados diferentes o débiles. Mencionó finalmente el intento de robo de la mochila en la Albufera como la culminación de ese patrón de hostigamiento, un acto que por la propia torpeza de Adrián se había vuelto en su contra. Luego, el director se dirigió a Leo. ¿Quieres añadir algo, Leonor? Leo sintió todas las miradas sobre ella, especialmente la de Adrián, quien por primera vez levantó la vista del suelo y la miró con una expresión indescifrable, quizás de resentimiento, quizás de una incipiente y confusa vergüenza. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, pero la presencia sólida de Amara a su lado y la mirada tranquila y alentadora de Carmen le dieron el anclaje que necesitaba. Se irguió un poco más en su silla. Sí, dijo, su voz clara, aunque un leve temblor la recorría por dentro, un temblor que no era solo de miedo, sino también de la fuerza de la verdad acumulada. Quiero decir que lo que he vivido estos meses no han sido bromas de críos, como algunos quieren llamarlo. Han sido insultos constantes por mi color de piel, por mi pelo, por ser quien soy. Me han hecho sentirme sola, asustada, invisible y a veces como si no valiera nada. Miró directamente a Adrián, quien esta vez fue incapaz de sostenerle la mirada, y volvió a concentrarse en un punto inexistente de la alfombra raída del despacho. Nadie debería pasar por eso. Nadie tiene derecho a tratar a otra persona así, a intentar destruir su autoestima día tras día. Yo no hice nada para merecerlo, excepto existir en este instituto, y no voy a pedir perdón por ello, ni voy a seguir callada. Continuó, su voz ganando firmeza a cada palabra, describiendo el impacto emocional del acoso, el miedo constante al ir a clase, la dificultad para concentrarse en los estudios, la sensación de no pertenecer a ningún sitio, de ser una extraña en todas partes. No gritó, no lloró, aunque las lágrimas pugnaban por salir y tuvo que tragar saliva varias veces para controlar la emoción. Habló con la dignidad herida de quien ha sido vejado y humillado, pero que se niega a ser destruido o silenciado. Cuando terminó, un silencio denso, pesado, llenó la habitación. Amara le apretó la mano con fuerza, una mezcla de orgullo y alivio en sus ojos. Don Gonzalo farfulló algo ininteligible sobre exageraciones y sensibilidades excesivas, pero su voz había perdido todo su empuje, sonaba casi patética. Adrián seguía sin levantar la vista, su rostro una máscara indescifrable. En ese momento, casi como en una obra de teatro bien ensayada, la puerta del despacho se abrió ligeramente y Sofía, la compañera de clase de Leo, la que había presenciado tanto en silencio, asomó la cabeza, pálida pero con una determinación inusual en sus ojos habitualmente tímidos. «Director, ¿puedo decir algo?», preguntó con un hilo de voz. Invitada a pasar, Sofía, temblando visiblemente pero con una nueva valentía, corroboró con voz entrecortada pero firme varios de los incidentes de acoso que había presenciado, admitiendo su miedo anterior a hablar por temor a las represalias de Adrián y su grupo. «Leo dice la verdad», concluyó, mirando brevemente a Leo con una mezcla de disculpa y apoyo. «Todos lo hemos visto, o al menos muchos de nosotros, pero teníamos miedo de Adrián. Ya no. Aquello fue el golpe de gracia para la ya maltrecha defensa de don Gonzalo. El director, enfrentado a las pruebas irrefutables y a los testimonios directos, con una expresión que mezclaba cansancio y una recién encontrada firmeza, anunció las medidas disciplinarias. Adrián sería suspendido por lo que quedaba de curso académico. Debería someterse obligatoriamente a un programa de sensibilización contra el acoso y la discriminación racial, supervisado por profesionales externos.
Se abriría una investigación más amplia sobre el clima de convivencia en el instituto para atajar otros posibles casos. La posibilidad de un traslado forzoso a otro centro educativo al inicio del siguiente año escolar quedó claramente establecida como una opción muy real si no había un cambio de actitud constatable. Don Gonzalo protestó airadamente, amenazó con abogados y con mover sus influencias, pero sus palabras sonaron huecas, vacías de poder real ante la contundencia de los hechos. La reunión terminó, dejando tras de sí un ambiente cargado, pero para Leo extrañamente liberador. Los días y semanas que siguieron fueron extraños para Leo, como despertar de una larga pesadilla. El pasillo del instituto, antes un campo de minas emocional, parecía ahora más ancho, el aire más ligero, más respirable. La ausencia física de Adrián era notoria y para muchos un alivio. Algunos de sus antiguos acólitos intentaron mantener una fachada de indiferencia o incluso de velada hostilidad hacia Leo, pero sin su líder carismático y temido, su cohesión se desvaneció rápidamente. Hubo susurros, miradas, pero esta vez eran diferentes. Predominaba la curiosidad, un respeto a regañadientes en algunos, e incluso algo parecido a la admiración por parte de otros que habían sido testigos silenciosos de su lucha y su valentía. Hubo susurros, miradas, pero esta vez eran diferentes. Predominaba la curiosidad, un respeto a regañadientes en algunos, e incluso algo parecido a la admiración por parte de otros que habían sido testigos silenciosos de su lucha, y su Sofía se acercó a ella en el recreo al día siguiente de la reunión. «Lo siento, Leo», le dijo con sinceridad. «Siento de verdad no haber hablado antes, haber sido tan cobarde». Leo le ofreció una pequeña sonrisa. «Gracias por hacerlo ahora, Sofía. Eso es lo que importa». Se hicieron amigas, una amistad improbable y sólida, nacida de la adversidad compartida y superada. Adrián no volvió al instituto ese curso. Las noticias que llegaban sobre él eran fragmentarias y a través de terceros. Estaba furioso, resentido, culpando a todos, a Leo, a Carmen, al instituto, incluso a la mala suerte de la Albufera, menos a sí mismo por lo ocurrido. Su padre, más preocupado por el escándalo social y la mancha en el prestigio de la familia que por una verdadera reflexión o aprendizaje por parte de su hijo, movió hilos para matricularlo discretamente en un colegio privado elitista y mucho menos diverso fuera de Valencia para el siguiente año escolar. No hubo una epifanía milagrosa en Adrián, ni una disculpa sincera y sentida hacia Leo. Pero ella sabía, en lo más profundo de su ser, que a su manera él había recibido una lección imborrable. Sus acciones tenían consecuencias. La impunidad que siempre lo había rodeado no era eterna. Quizás, solo quizás, la chica a la que había intentado destruir, volviendo para buscar ayuda en la penumbra de la Albufera, le perseguiría en alguna noche de insomnio, sembrando una duda incómoda en su hasta entonces blindada autocomplacencia. Para Leo el camino hacia la sanación fue gradual, un proceso lento y a veces doloroso. Las cicatrices emocionales no desaparecían de la noche a la mañana, y había días en que una palabra o una mirada desafortunada podían traer de vuelta sombras del pasado. Pero el miedo constante que la había atenazado durante meses había sido reemplazado por una sensación de fortaleza recién descubierta, una calma interior que no conocía. Se unió al club de debate del instituto por sugerencia de Carmen y descubrió que tenía talento para argumentar, para defender sus ideas con pasión y elocuencia. Su voz, antes ahogada por el temor, ganaba confianza y claridad con cada intervención. Volvió a dibujar, una afición que había abandonado durante los peores momentos del acoso, llenando cuadernos con colores vibrantes, con retratos de mujeres fuertes y resilientes, con paisajes que evocaban tanto la belleza serena de la Albufera como la energía de su Senegal ancestral. Su pelo afro, antes motivo de angustia y autorrepresión, ahora lo llevaba con un orgullo radiante, a veces recogido en elaborados peinados, otras suelto y libre, adornado con cintas de colores vivos que Amara le traía del mercado. El caso de Leo y la caída de Adrián provocaron una pequeña pero significativa revolución en el IES Ausías March. Carmen, junto con un grupo de otros profesores igualmente concienciados y varios padres de alumnos que se sintieron interpelados por lo ocurrido, impulsó la creación y aplicación de un protocolo antiacoso mucho más robusto y efectivo. Se organizaron talleres sobre diversidad, inclusión y respeto, donde se habló abiertamente de racismo, sexismo y otras formas de discriminación. El viejo muro del patio,
donde a veces aparecían pintadas anónimas y desagradables, fue cedido a los alumnos para un proyecto artístico colectivo. Durante semanas trabajaron juntos, liderados por el Departamento de Arte y con una entusiasta participación de Leo y Sofía, creando un mural lleno de color y vida que representaba manos de diferentes tonos entrelazadas, árboles con raíces profundas que simbolizaban la diversidad de orígenes y pájaros de 1000 colores volando hacia un cielo abierto y esperanzador. Meses después, en una tarde luminosa de primavera valenciana, Leo paseaba con Amara por los jardines del Turia, el antiguo cauce del río, convertido en un larguísimo y serpenteante parque que era el pulmón verde de la ciudad. El sol se filtraba suavemente entre las hojas de los árboles, dibujando sombras danzantes en el sendero. La gente corría, reía, paseaba a sus perros, disfrutando de la tarde. El olor a sal del mar cercano se mezclaba con el aroma dulce de los naranjos en flor y el del césped recién cortado. Leo respiró hondo, llenando sus pulmones de ese aire limpio y renovado. La angustia que le había atenazado durante tanto tiempo se había disipado casi por completo, dejando en su lugar una serena aceptación. Miró a su madre, cuya mano fuerte y cálida sostenía con firmeza. «Gracias, mamá», dijo suavemente, una emoción profunda en su voz, «por creer en mí siempre, por enseñarme a luchar y a no rendirme». Amara sonrió, sus ojos brillantes de orgullo y amor. «Tú encontraste tu propia fuerza, Leonor, mi leona», le respondió, usando el apodo cariñoso de su infancia. «Yo solo te recordé dónde estaba guardada, dentro de ti». Leo sabía que el racismo y la ignorancia no desaparecerían del mundo por arte de magia, que la lucha por la justicia y la igualdad era continua. Pero ya no les temía de la misma manera paralizante. Había encontrado su voz, una voz clara y potente. Había descubierto aliados inesperados y la belleza de la amistad verdadera. Y lo más importante de todo, se había encontrado y aceptado a sí misma, con su piel, con su pelo, con su historia. Miró el cielo azul intenso de Valencia, un cielo que al principio de su llegada le había parecido hostil y ajeno, y que ahora se abría ante ella como una promesa, lleno de luz y de infinitas posibilidades. La lucha continuaba, sí, pero ella estaba lista, y definitivamente ya no caminaba sola.